Hello, hello, mi gente hermosa. Estamos en una nueva emisión. Mil disculpas por el problema anterior. Estamos en una nueva emisión de Chispeando Mierda. Recuerde, en Chispeando Mierda no tenemos pelos en el culo ni en la lengua. Así es, el día de hoy tendremos a un personaje del mundo periodístico en Honduras. Su nombre es Alberto Salgado. Él fue periodista de Canal 10 en el Noticiero Estelar. Posteriormente se convirtió en jefe en edición y redacción de una de las revistas de mayor circulación en Honduras. Y esta es la revista Hablemos Claro. Después fue reportero de LTV, La Tribuna Televisión, y actualmente Alberto Salgado es un importante periodista que se destaca en el Reino Unido. Así es, en este momento hacemos un contacto con Alberto para platicar más acerca de su experiencia como comunicador en Honduras. Así es, así que en este momento estamos realizando, así es. Mi querido Alberto, bienvenido nuevamente. Para entrar de un solo de grano, vamos a hablar acerca cómo inició Alberto su interés por los medios de comunicación. Sí, como ya le había comentado, lamentablemente pues la comunicación, sé que eso no es perfecto, el tema de la comunicación, pero vamos a intentar hacerlo mejor aquí. Sí, en efecto, yo como le había mencionado al comienzo, yo expresé a mi familia, a mis padres, de que no me gustaban los números, las matemáticas, todo eso que tuviera que ver, porque realmente no me apasionaba, pero el tema de la ciencia política, las letras y todo esto definitivamente me llamaba la atención. Yo quería estudiar Derecho al comienzo, sin embargo, para entrar a la universidad se necesita hacer un examen de admisión. Bueno, ahora no tengo mucha el conocimiento de cómo es ahora todo el procedimiento, pero antes se hacía nada más el examen de admisión y si usted hacía cierta cantidad de puntos, se podía lograr inscribir en alguna de las carreras. Pero esta, por ejemplo, la carrera de Derecho para el año 2008 estaba en los rangos más altos junto con algunas ingenierías y medicina. Entonces yo me acuerdo de que me faltaron alrededor de 100 puntos para poder ingresar a la carrera de Derecho. Entonces yo tengo un primo que él es abogado y él me dijo un día, deberías sacar alguna carrera alternativa que te pueda servir para nada más sacar a las clases generales y así después de un año haces el cambio, tenés un buen índice global en tu carrera universitaria y puedes hacer el cambio. Agarré la carrera de periodismo porque empecé a ver las clases generales, muchas de las clases generales, incluso algunas clases de carrera como derecho laboral, derecho agrario y todos esos tipos, introducción al estudio del derecho, de ciencia política, que en periodismo es una clase optativa, sin embargo en la carrera de derecho es una clase como tal, un requisito para poder avanzar en la carrera. Entonces decidí tomar esta carrera de periodismo. Allá en el 2009 conocí a un licenciado que se llama Félix Cesario. Félix Cesario. Yo no sé si Correcto, usted sí, logré conocerlo y bueno, él era en su momento muy revolucionario. lo sigue siendo. De hecho, su hijo, Cesario también, que lleva su Cesario Félix, también tiene su mismo nombre. Él sigue y él ahora es miembro de los derechos humanos, si no me equivoco, en Honduras. Una persona a la que realmente yo respeto mucho, ¿verdad? Porque son personas que se han ido en contra del sistema político hondureño, que sin duda alguna a mí me llama la atención cuando existen ese tipo de personas y se pronuncian en contra de sistemas que están afectando a la población directamente, no indirectamente como en algunos otros países del mundo. Pero bueno, en sí, yo ingreso a la carrera, recuerdo que para este año, no sé si estoy muy cierto en esto, pero en este 2009 o en el 2010 hubo una huelga de hambre no recuerdo el nombre del edificio, pero era uno de los edificios principales donde está la biblioteca. Había una huelga de hambre de unas personas ahí que estaban en contra de algunas normas universitarias. Venía el cambio de la rectora Julieta Castellanos también. Entonces él nos dice, vamos a ir a hacer unas entrevistas a unas personas que están haciendo una huelga de hambre. Entonces yo pues me fui, hice las entrevistas y me llamó la atención ese sentir de las personas.
porque el periodismo es vocación, el periodismo es usted sentir las necesidades de los demás, no aprovecharse de la necesidad de los demás. Entonces, ese fue el primer acercamiento que posiblemente pude haber tenido yo respecto a la esencia del periodismo. Pero donde más me llamó más la atención la carrera fue un día, precisamente en la misma clase de él, estaban remodelando los edificios 4A y 4B. No sé si eran los viejos, el 4A, 4B, bueno, así, ¿verdad? Es sí, posteriormente ella era el D1 y el F1. Correcto, entonces eran los 4A y el 4B, ¿no? Entonces, correctamente. Entonces estaban destruyendo todo el pasillo inmenso que hay en medio de los dos edificios para poder remodelar, pero estaban cortando literalmente los árboles porque había una gran cantidad de árboles en todas esas líneas de ese pasillo. Entonces el maestro Félix Cesario dice, si ustedes son periodistas, se van a levantar a defender la naturaleza. Entonces uno se va dando cuenta que el periodismo, como me lo dijo un gran amigo que se llama Eric González, que él es una de las voces que hacen los anuncios, o mejor dicho, sí, los anuncios como titulares o todo ese tipo de cosas en Abriendo Brecha, de la voz ronca él, me dijo que el periodismo es un mar de conocimientos con 1 metro de profundidad. Es decir, que usted tiene una gran cantidad de conocimientos con un poquito de profundidad, o sea, que sabe de todo, pero un poquito. Entonces, ese día salimos a decir qué era lo que pasaba y se logró de que estos árboles fueran reubicados en otro lado y que no fueran talados. Entonces, qué interesante para todos esos jóvenes, esas personas que nos están viendo, que a muchos les ha ocurrido que por el nivel de puntos, muchos optan carreras alternativas para posteriormente realizar un cambio de carrera en la UNA y al final, como decimos en el léxico popular, nos terminamos amoldando porque ni modo, en el camino no tuvimos la alternativa o nos gustó. Ahora, Alberto Salgado en ese momento descubre su pasión por el periodismo. ¿Cómo llega Alberto Salgado a Canal 10? Bueno, resulta de que ya terminando la carrera, nos toca hacer el examen, a ver, la práctica, no es la práctica profesional, es el taller de investigación. Entonces, la licenciada Karen, no recuerdo el apellido de ella, pero ella es doctora en ciencias políticas, tiene un montón de títulos, de hecho ella es muy preparada. Ella nos manda a hacer investigaciones y nos dice qué temas para ustedes son importantes. Entonces, nosotros elegimos con otros compañeros un par de temas. Y yo encontré, buscando en internet, digo yo, temas interesantes para desarrollar, y encontré uno que sí muchas personas saben sobre ello, sin embargo no hay mucha investigación, que es la televisión educativa. Entonces, este tema de la televisión educativa es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que se le debe enseñar a las personas en un medio de comunicación? Una cosa es lo que usted recibe en las clases, en la universidad, y otra cosa es lo que usted mira en la televisión. Como podemos ver, diferentes medios de comunicación que tienen una supuesta televisión educativa y sin embargo lo que más hacen es desorientar y desinformar a las personas. Pero bueno, este es otro tema. Sin embargo, yo anduve tocando puertas, recuerdo en aquel entonces a Suyapa Medios, porque también tienen un organigrama educativo también ellos, y después fui a tocar las puertas a Canal 10, a Grupo ABC, que es donde está Abriendo Brecha, donde está la revista Hablemos Claro, donde está la revista Cromos, donde está la radio ABC, donde está TEN Canal 10, donde está en aquel entonces Hablemos Claro Financiera, y donde estaba As Deportiva, que ahora tiene otro nombre que se me escapa el nombre de la empresa. Pero todo esto conforma el Grupo ABC. Llegué ahí, me recibió el licenciado Alfredo Guzmán, una persona a la que, se lo digo honestamente, le tengo el mayor de los respetos porque yo aprendí mucho de él. Alguien que nunca me orientó a escribir o decir algo que fuera a favor de un color político. Él siempre me orientó a la forma profesional, a cómo tenía que expresarme, ¿verdad? Y sin embargo, ahí fui conociendo a mucha gente, otros colegas, otros periodistas muy reconocidos, fui conociendo a otros colegas de otros medios de comunicación,
y así duró durante aproximadamente 3 años ahí trabajando ahí en Canal 10. Así es como yo llegué a los medios de comunicación gracias a una investigación que hice en el taller de investigación de la universidad. Bueno, podríamos decir que por accidente, a raíz de una tarea asignada, Alberto Salgado llega por méritos propios, no por compadrazgo, compañerismo, por conecte, como decimos en el léxico popular, sino llegó tocando puertas y recibió una respuesta positiva. Ahora, mi querido Alberto, ¿qué tal la experiencia conformando parte de la planilla de Canal 10? La experiencia, bueno, vamos a dejar claro esto respecto al tema, usted me habla del tema de los colegas o en general el ambiente que se vive dentro de la empresa. Vamos a empezar inicialmente la experiencia una vez que ingresas a Canal 10, cuando llegas, como decimos popularmente, Virgo, ¿a qué te afrontas? ¿Cuáles son tus mayores miedos en ese momento? Sí, bueno, el principal miedo obviamente es, como me lo dijeron una vez en la universidad, no es lo mismo estar en un aula de clase que estar en la calle. Y eso es una realidad que incluso yo sé que a usted le ha pasado y le pasó en sus inicios también, como a todos los periodistas también que han ido cursando la carrera. Lo principal que podríamos decir es de que yo llego a un medio de comunicación completamente hecho. Tenemos que hablar de que Abriendo Brecha, antes del golpe de Estado en el 2009, hablar de Abriendo Brecha era hablar de un monstruo que mucha gente, ¿verdad? Era algo increíble. De ahí salieron una gran cantidad de periodistas muy buenos y otros pues que ahí se fueron amoldando de acuerdo al color político. Sin embargo, el estar mezclado con periodistas de 15 años, 20 años de experiencia, era un reto importante para mí. Pero fui conociendo personas como, por ejemplo, el periodista Carlos Alvarado, que él es oriundo de Ciguatepeque, una persona que se destacó en los medios de comunicación en Ciguatepeque, empezó a trabajar en Canal 10 y cuando llegué, puedo decirle que fue uno de mis máximos mentores, porque una persona muy profesional, muy dedicada. Después empezar el tema de la edición, el tema de la locución. Entonces la experiencia fue muy bonita porque, para ser honesto, nunca sentí un ataque de alguno de los colegas. De hecho, ya estaban ahí trabajando, haciendo práctica profesional algunos de mis ex compañeros de la universidad. Y entonces yo tuve ese apoyo de estos mismos ex compañeros de la universidad. En su mayoría fueron damas. Ahora, mi querido Alberto, ¿qué tal la experiencia laboral, el ambiente laboral? Muchas veces hay personalidades fuertes, y esas personalidades fuertes o personalidades minúsculas, cuando se ven atacadas por proyectos nuevos, sacan las garras. Esto ocurre en todos los ámbitos laborales, medios de comunicación, industrias, etcétera. ¿En algún momento ocurrió esto en Canal 10? No, ¿Atacado por alguien o un ambiente laboral hostil? claro que sí, como usted lo ha mencionado, siempre existen estos problemas cuando uno llega, como llamamos en el mundo del periodismo, como pollo a la carrera o a algún medio de comunicación. El principal, podría decir yo, donde yo sentí más un ambiente tóxico, un ambiente de competencia, es cuando a mí me enviaba mi jefe inmediato, que era Alfredo Guzmán, a cubrir alguna fuente, ya sea el hospital escuela, ya fuera algún banco, ya fuera el COEP, y ya había alguien asignado en esta fuente. Ellos peleaban su fuente porque muchas veces se sorteaban, que yo no lo sabía, a veces se sorteaban celulares o cosas así. Entonces estos periodistas que ya tenían años de trabajar en el medio, no principalmente en sino que en casi todos los medios, peleaban su fuente, y muchas veces yo sentía ese impacto porque yo quería seguir aprendiendo de algunas, como le explicaba, de algunos temas, ya sea económicos, políticos o incluso legislativos. Entonces, la verdad es que yo soy una persona de muy poco conflicto. Yo siempre que he visto un conflicto, mejor me hago a un lado, y principalmente yo paso la página de otra persona que siento que me quiere atacar. No le doy la importancia porque siento que de esa forma yo demuestro más una educación.
Entonces, Mi estimado Alberto, ¿alguna anécdota que tú recuerdes? Porque en las distintas fuentes, como tú lo has mencionado, hay personas que ya están previamente asignadas, porque hay compadrazgos, compañerismo, hay raja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes, tal vez propia de algún compañero o de otra persona de otros medios de comunicación, peleando la fuente o, como decimos en el léxico popular, peleando la raja? mire, hay un periodista, de hecho, en el medio donde usted trabajó antes de venirse aquí a, a Inglaterra. En Cuba. Un periodista que sí, voy a obviar el nombre porque no me interesa, ¿verdad?, hablar, pero sí vamos a contar esta anécdota. Es un periodista que trabaja ahí, trabajaba en otro medio de comunicación y él lamentablemente es de este tipo de personas que van atrás del jefe para, entiendo lo que le quiero dar a entender, ¿no? O sea, van atrás del jefe para lograr algo y que lamentablemente para él no lo pudo hacer en otro medio de comunicación, pero sí, era una persona que peleaba la fuente de casa presidencial. Tenemos Bueno, es la más cotizada. Todo el mundo quiere estar ahí o o en el Congreso. O en el Congreso. eso creo que es donde más, bueno, como nosotros lo llamamos la machaca, es la acción. La machaca es creo que un populismo hondureño y es la acción donde las personas, ya sea de una, ¿cómo se le llama? A veces hasta olvido las palabras. Cuando usted está pidiéndole dinero a una persona y si no le da dinero a esta persona lo denuncia por algo que tiene, algún papel suyo, y si usted no le da dinero a él, él presenta ante los medios de comunicación un papel, ya sea fotografía suya besándose con otra persona y usted tiene familia. Es un tipo de chantaje, ¿no? Pero ya en el Congreso Nacional, ya en Casa Presidencial, este tipo de machacas ya suben de nivel, ya suben de dinero, porque ya no se habla de 500 lempiras, porque no vayas a decir ese chisme mío, no. Se trata de cubrir actos de corrupción. Entonces, ahí es donde los periodistas, no quiero generalizar, no voy a mencionar nombres tampoco, pero donde lamentablemente la mayoría de la vieja escuela, o una gran parte de la vieja escuela, siguen haciendo esas prácticas y por eso buscan Casa Presidencial y buscan también el Congreso Nacional. Entonces, este día estaba esta persona hablando, diciendo, yo estoy en este medio de comunicación y yo me siento como ¿me entiendes? Correcto. Hoy dice al lado de la mera P. Entonces, refiriéndose del dueño del medio de comunicación donde antes él trabajaba, ¿verdad? Entonces, porque ahí lo mandaban a Casa Presidencial y pues cuántas cosas no se hablan entre los pasillos de Casa Presidencial y del Congreso Nacional y que los señalamientos, pero gracias a Dios pues yo siempre me mantuve al margen de todo ese tipo de cosas y que hasta el sol de hoy no puede haber un político que muchas veces quisieron intentar algo conmigo respecto al dinero, pero no existirá ni va a existir un político que pueda mencionarme o decirme de que me dieron dinero porque yo hice algo o encubrí algo, porque siempre me mantuve al margen de estas situaciones. ¿Alberto Salgado nunca recibió machaca? No, nunca. Es que tenemos que, como estábamos hablando con otros compañeros, hay que diferenciar cuando una persona está, como decimos nosotros, machacando o machaqueando, como otras personas lo dicen. Y es cuando directamente, y usted lo puede ver y le puedo decir a las personas que están conectadas, pueden ir, bueno, sé que en este tiempo de COVID es un poco difícil, pero cuando se dan estas entrevistas en el aeropuerto, usted puede, y a mí me da vergüenza, se lo digo, porque es mi ambiente profesional. Bueno, yo pues, tengo ya 2 años de que vivo acá, ya no practico más el periodismo, pero en Honduras sí me da una vergüenza porque cuando te dicen los periodistas son corruptos, lamentablemente todos nos vamos, como decimos en el populismo, en la chalana. Entonces, si eso no es justo para algunos periodistas y como otros compañeros que tengo yo, que los metan en la misma bola, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, Ángel? De que hay personas que piden machaca, usted lo va a ver en el aeropuerto,
que le van a pedir un café, le van a pedir cualquier cosa a los entrevistados, o que incluso le inviten a comer, que son, se podría decir, de las machacas más pequeñas que ellos practican, pero están las más grandes cuando ya les piden dinero literalmente. Entonces, pero sin embargo, existe otro tipo de machaca, se podría decir, que es cuando alguien lo entrevista a usted, o mejor dicho, usted lo entrevista a la persona, entonces la persona le dice, toma para que te tomes un jugo, para que yo, sí, yo sé que tenés hambre y para que comas con el camarógrafo y ese tipo de situaciones. Entonces, sí. Y muchas veces estas prácticas, bueno, ha sido de siempre, esto ha sido por años. Y muchas veces esto ocurre porque lamentablemente los medios de comunicación mal pagan a sus empleados y el empleado de una u otra forma tiene que ver de dónde generar ingresos para complementar ese salario miserable. Ahora, ya hablamos de los inicios de Alberto Salgado, también de esta experiencia que se da en todos los medios de la machaca. Ahora, vamos a hablar inicialmente, Alberto Salgado llega como pollo, boom, está en el noticiero estelar y posteriormente es nombrado jefe de edición y redacción de una de las revistas de mayor circulación en el país. Hablemos claro. ¿Qué tal esa experiencia siendo tan joven y tener esta gran responsabilidad? Definitivamente que fue, podría decir en lo profesional, una de las mejores experiencias, porque cuando usted le ofrece un trabajo, obviamente, como usted ya lo mencionó, en Honduras, lamentablemente, la carrera de periodismo, sus autoridades no se preocupan porque el periodista obtenga el salario que por ley está establecido que le debe pagar el medio de comunicación. Es que se da un fenómeno en el que los medios de comunicación le pagan lo que quieran al periodista, pero uno se va logrando, se va abriendo las puertas cuando uno va trabajando arduamente todos los días. Entonces creo que fue una bendición para mí el que en aquel entonces Rodrigo Bon Arévalo, el abogado Rodrigo Bon Arévalo, me ofreciera esta plaza, ya que la anterior jefa de redacción, pues, había... Bueno, mi gente, tenemos un problemita de conexión, pero bueno, esperamos se reconecte la misma para continuar con esta jocosa entrevista. Así que bueno, esperemos que en los siguientes minutos ya podamos mejorar la conexión de la misma. Mi querido Alberto, hoy sí me escuchas. Me quedé callado, no sé hasta por dónde me quedé, entonces para que volvamos a tomar. Correcto. Vamos a recapitular cuando usted mencionaba que los representantes de la carrera, es decir, los catedráticos o el colegio de periodistas, no se preocupan por cuánto debe ser el salario y representar al mismo en la sociedad hondureña. Totalmente. Entonces, como yo le comentaba, de que ese problema por el cual muchos de los periodistas optan por este tipo de prácticas, como la machaca, lo que le había comentado. Entonces, un joven, yo en ese entonces tenía 24 años, 24, 25 años por ahí, a un joven que le presentaba una oportunidad de estas, era algo grande, que hasta que uno no está dentro de, como quien dice, el problema, uno se da cuenta de lo grande que es, pero para mí fue una bonita experiencia, fue algo nuevo que aprendí, fue algo más que agregar a mi currículum, pero algo del cual en lo personal sí me sentí orgulloso de mí mismo, porque me di cuenta que cuando uno trabaja arduamente, porque yo entraba a las 9, 10 de la mañana y va saliendo a las 11 de la noche, porque en la noche me tocaba presentar noticias, entonces eso era de lunes a viernes. Entonces sí fue podría decir, una experiencia muy bonita, muy importante para mi vida y que sin duda alguna me hizo sentir o me hizo ver qué capacidades las que yo tenía como periodista. ¿Qué tal la relación laboral con Rodrigo Bon Arévalo? ¿Es tranquilo, es accesible o es de esos jefes duros, sumamente exigentes? ¿Qué tal la experiencia laboral con él? El licenciado, mejor dicho, el abogado Rodrigo Bon Arévalo, como ya se lo había mencionado, son de este tipo de personajes en el periodismo, que hablar de ese tipo de personajes, hablar de alguien mítico en la carrera de periodismo en Honduras, alguien decir,
Rodrigo Von Arévalo, no como otros directores de medios de comunicación que hacen su espectáculo y hacen su payasada y la gente los empieza a seguir. No, este señor sí ha tenido una carrera muy exitosa. Pero él, sin duda alguna, ha tenido un recorrido increíble que muchas personas lo recuerdan por grandes cosas que sucedieron, porque él en el pasado luchó en contra de las violaciones que se le daban a las personas. De hecho, él tuvo un atentado también y muchas otras situaciones. Mi relación con él fue muy buena porque él a mí nunca me orientó, y eso sí lo voy a dejar muy claro, él a mí nunca me orientó a decir alguna opinión. Él siempre nos decía, para eso están mis editoriales, para dar la opinión editorial del medio de comunicación, porque para serle honesto, yo en la mayoría de los casos siempre estuve en contra de él respecto a su forma de pensar. No porque él estuviera erróneo en su argumento, sino las personas que él seguía. Porque él históricamente... ¿En algún momento hubo algún impasse con el abogado, alguna diferencia de opiniones? Esto es muy usual en todos los medios de comunicación. Es decir, tú puedes llegar con tu ideología, pero en el medio, no es ningún secreto, te ponen las que ellos tienen. O te adaptas o te vas. O te vas. Eso ocurre. ¿Alguna vez tuvo este problema, Alberto, con el abogado Rodrigo? Sí, bueno, de hecho, hay dos que podría mencionar. Un día estábamos en el noticiario estelar, estábamos comentando con mi ex compañera y amiga Mónica Valladares e Isabela Chévez, también otra ex compañera que está en Canal 11, sobre un tema en específico de la policía militar. No recuerdo muy bien qué era, pero era un tema un poco heavy en ese momento. Entonces yo me puse a opinar. Y cuando estaba la pausa, él llamó al canal y él dijo, aquí quien da las opiniones soy yo. No estén dando opiniones, solamente den la noticia, preséntenla ya. Al final, como usted dice, hay que acoplarse a este tipo de situaciones, pero la que más podría yo resaltar, y que fue lo que realmente me dio a mí como el impulso de tomar la decisión de alejarme del medio de comunicación, fue que yo en el año 2017 yo viajé aquí a Europa. Solamente de viaje, era un tema de viaje nada más. Entonces yo le había pedido permiso a él un año antes, ¿verdad? Porque yo no tenía los derechos laborales. Estábamos, como ya lo habíamos platicado en otra ocasión, este tema de los servicios profesionales. Entonces yo no tenía los derechos laborales, pero yo le dije a él casi un año antes, le dije, yo voy de viaje, quiero recordárselo, y eso fue en el mes de noviembre del 2017. Yo se lo recordé un mes antes, él me dijo, está bien, no hay ningún problema, y me vine. Cuando yo regresé, 2 días antes de las elecciones, cuando se dio el fraude electoral contra el ingeniero Salvador Narrala, el verdadero presidente de Honduras, cuando yo regresé... Antes de que continúes, es importante exponerlo porque a veces la gente queda como perdida. Por ejemplo, esto de lo que están procediendo a que tú te vayas al SAR, consigas un librito para unos recibos y mensualmente tú estás entregando estos recibos como una representación de tus servicios laborales. Es decir, para no pagarte, no darte tus derechos como vacaciones, 14º aguinaldo, y hoy en día lo emplean todos los medios y muchas empresas. Ahora, en este momento, Alberto, ante esta situación, te encontraba inconforme, solicitas tus vacaciones para Europa. ¿Y qué ocurre, mi querido Alberto? Sí, yo cuando regreso, ¿qué es lo que sucede? De que se está viendo de que las tendencias, Salvador Narrala está venciendo a Juan Orlando Hernández y obviamente a los otros contrincantes, recordando la alianza. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que la mayoría de los periodistas en Honduras, dueños de medios de comunicación, están en contra de la oposición, por el simple hecho que la oposición le ha declarado la guerra, diciéndoles de que en el momento en que la oposición obtenga el poder,
los medios de comunicación van a perder esa gran cantidad de dinero de propaganda y publicitaria que le entra de parte del Estado, que son temas que muchas personas no tienen conocimiento, pero son millones y millones que el Estado invierte en los directores de medios de comunicación. Entonces estaba esta situación, había una tensión en el canal. Cuando yo llegué, venía fresco de las vacaciones a reintegrarme nuevamente, y recuerdo que él me dijo, estábamos reunidos todos los jefes, porque en ese entonces yo era jefe de la revista Hablemos Claro, y de repente estaban los otros jefes de la radio, de la televisión también, y de repente vino uno de ellos y dice, bueno, como me llamaban a mí, allí en Canal 10, Petillo se ha reincorporado a tiempo para las elecciones, y vino el abogado Rodrigo y dice, Alberto no está aquí a tiempo. Un verdadero periodista está 2-3 semanas antes de las elecciones preparándose, no viene de vacaciones. Es más, me dice él, vos deberías de buscarte otra cosa que hacer, porque para periodista no servís. Esas fueron las palabras. Sí, se lo digo de corazón, sin ningún problema para expresarlo, porque esas fueron las palabras que él expresó en frente de las personas que estaban ahí, y diferentes jefes que yo tenía ahí también, como el licenciado Francisco Mejía, una persona a la que yo admiro y respeto mucho también, porque es una persona que está a favor siempre del bienestar de los hondureños. Ellos no hallaban qué hacer ante ese comentario. Entonces yo le dije a él, discúlpeme, licenciado, le digo yo, pero yo estoy a tiempo, estoy acá, y no siento que he respetado mi ambiente laboral, ni tampoco he dejado de un lado mi trabajo. Así que yo estoy acá. De una forma respetuosa, desde ahí yo empecé a sentir un cierto, se podría decir como... Toxicidad, incomodidad. Como una incomodidad. ¿Qué fue lo que sucedió? De que cuando empezó este tema de las elecciones, después pasaron las elecciones, iba ganando Narrala, me acuerdo que lo había dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que Narrala iba ganando. Todo estaba dado vuelta para personas que no querían que la oposición llegara a la presidencia. Entonces estaba un exdirector de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se me escapa el nombre de él, Jesús Mejía, sí, él es nacionalista. Entonces, él estaba diciendo, porque la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos estaban diciendo de que no había un fraude electoral y todo esto, y que solamente los hondureños tenían que resolver los problemas. No necesitaban a nadie más, ni los europeos, ni los otros países de América Latina. Entonces, en vivo, yo le hice una pregunta, estábamos en Abriendo Brecha, entonces yo le hice una pregunta y le dije yo a él, sí, le digo, ingeniero, le digo, Jesús Mejía, usted me está diciendo que los hondureños tenemos que resolver los problemas, pero ¿por qué entonces mandamos a traer concesionarias para que nos construyan carreteras? Como en aquel caso, cuando empezó la construcción de Kobe, Honduras. ¿Por qué estamos trayendo la EEH de otros países como Colombia a que nos resuelvan los problemas energéticos? O sea, que no somos capaces, o solo en temas políticos es que los hondureños tenemos que resolver los problemas, le dije yo. Sí, claramente en ese momento había una indiferencia ideológica, etcétera. Ante esta incomodidad, evidentemente no te sentías bien. ¿Y en qué momento Alberto Salgado dice, me voy, me la pelo de Canal 10? Sí, bueno, precisamente fue para estos días, fue en el 2017. Hagamos de cuenta que yo regreso en mis vacaciones el 20 de noviembre, 22 por ahí, como el 25, 26, 27 eran las elecciones. Pasó todo este dispase que tuve con el director, don Rodrigo, y ya después a los días la Unión Europea da un comunicado, yo se lo llevo a él. Entonces él me dijo a mí, decirle a tal persona ahí abajo que lo rotule, porque uno sube hasta el set a decirle, mira, que hay un nuevo comunicado, léalo. Y me dijo, está bueno, decirle ahí abajo que lo rotulen. Entonces yo lo agarré y él me dijo, pero apúrate, pero enfrente de mucha gente me gritó y me dijo, apúrate, nada que te lo rotulen. Entonces, si hay algo que yo no he permitido, es de que... El respeto, evidentemente. Incluso mis padres, no antes, me refiero ahora, ellos no me gritan porque yo les hablo con respeto,
¿verdad? Antes, obviamente, en su juventud es otra cosa, pero yo nunca he permitido que nadie me falte respeto, y yo por eso no le falto respeto a las demás personas. Entonces yo me sentí ofendido y él me dijo, parece que te pesan los zapatos, me dice. Entonces yo me fui, me relajé, yo dije, esto no puede seguir pasando. Entonces después cuando él salió, yo le dije, licenciado, yo sé que estamos en una situación muy complicada y creo que lo mejor es de que realmente nosotros no sigamos. Este es su medio de comunicación. Y él me dijo, ¿seguro que así es? Me dice, eso es lo que yo siento y creo que es lo mejor para los dos, le dije. Cuando yo bajé a Recursos Humanos, la licenciada de Recursos Humanos me tenía un sobre. Entonces me dijo, mira, no se preocupe, yo sé, aquí está, yo pongo mi renuncia, Y pasó cuando yo llego a casa y veo el sobre, miro que el sobre decía despedido. entonces digo yo, ¿despedido o renuncié? ¿Cómo es la cosa? Pero ya, la cuestión es de que ya existía un sobre para sacarme del canal. ¿Entiendes? O sea que ya... no sé si este tipo de actuaciones o este tipo de palabreo que nos teníamos, que tenía él en contra mía en muchas ocasiones, era para ya darme un anuncio de que yo no iba a seguir más en el canal. Como se dice, es un despido indirecto. Hostigarte, molestarte, hasta que un momento explotes y la persona diga, me voy, y esto es algo habitual en todas las empresas del mundo. Ahora, mi querido Alberto, por una situación de distintas perspectivas, por incomodidad, Alberto Salgado sale de Canal 10 y se integra a la familia de LTV, La Tribuna TV. ¿Qué tal la experiencia de trabajar en La Tribuna Televisión? Definitivamente fue increíble y yo dejé una gran cantidad de amigos, tanto como en Canal 10 como en LTV. Dejé una gran cantidad de amigos muy importante para mí porque hasta el sol de hoy tenemos comunicación, en su mayoría personas que son camarógrafos, productores, y también periodistas, pero a mí siempre me gustó más relacionarme con las personas que están detrás de todo, porque son los que no van a buscar a uno como no buscan competencia en nosotros y que más bien están para apoyarnos. Entonces yo siempre tuve eso de estar cerca de camarógrafos, de los ingenieros que estaban con la mochila de transmisión y todo eso. Para mí fue mucho mejor. Realmente fue otra bendición para mí porque cuando yo salgo de Canal 10, solo estuve una semana y media sin trabajo. Yo envié los papeles a LTV y a la siguiente semana ya me estaban llamando para que yo comenzara a trabajar en LTV. Entonces, sí fue una experiencia muy bonita, estuve un año completo ahí. ¿Existió de repente en algún momento alguna inconformidad en cuanto a perspectivas, pensamientos, ideologías en esta nueva casa televisora? Eso es lo que iba a comentarle, que yo me sentí tan cómodo porque... sí, estamos hablando de La Tribuna, pero teníamos la apertura de poder entrevistar personas de la oposición, es decir, ya sea del Partido Libre. ¿Cuál en Canal 10 era imposible? Sí, exacto, es decir, ya yo me sentía, porque por ejemplo las notas informativas ya las podíamos dividir en dos, y tenía que ser la oposición y quién estaba diciendo lo otro. Entonces, ya ese juego, se podría decir como juego, me gustaba, porque ya habían las dos partes, porque si hay algo que ser claro, es un periodista no es el que habla solo en contra del gobierno, sino que el que está en medio de todo, porque tanto como la izquierda o tanto como la derecha tienen sus problemas, entonces siempre hay que estar en medio de todo y tener cuidado con ambos bandos. Entonces, creo que ahí me sentí cómodo, no tengo algún mal recuerdo, realmente aprendí mucho porque sí salí más a la calle en LTV, pero definitivamente fue una experiencia increíble también, y que yo me fui, que hasta el sol de hoy incluso yo he platicado con mi ex jefe que se llama Raúl Morazán, que él fue muy conocido ahí en Canal 11 también, y él me dice, el día que vos quieras regresar, pues aquí las puertas están abiertas. Y eso es muy bonito cuando nosotros ponemos una semilla, que es nuestro trabajo, nuestro sacrificio, y que las personas así lo valoran. Ahora, Alberto Salgado, un joven, un pimpollo, lo vamos a exponer así, comienza a trabajar en un medio tan grande como Canal 10, posteriormente asciende como jefe de redacción y edición de la revista Hablemos Claro, posteriormente se integra a la familia de LTV, un hombre joven, exitoso. ¿En qué momento Alberto Salgado dice,
me harté, me cansé, me voy de Honduras, emigro, me voy. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué un hombre tan exitoso? ¿Por qué el talento se va? Sí, es muy importante que usted lo mencione, no solamente por mi caso, sino porque han habido una gran cantidad de casos de colegas que lamentablemente han dejado el país por el mismo problema. Digamos de que en mi caso yo no tengo hijos, yo vivía en la casa de mis padres allá en Tegucigalpa, eh, pero sí había cosas que pagar, ¿no? Pero ¿cuál era realmente el problema principal? A lo que se convirtió Honduras. Yo creo que yo empecé o yo sentí lo que significaba el inicio de el inicio de los, se podría decir, de los peores años, en los últimos años de Honduras. Porque después del golpe de Estado, y no me refiero por el tema político, sino por todo lo que desencadenó, Honduras se convirtió en un país hostil, incluso para estudiar. ¿Por qué motivo? La delincuencia, la corrupción, la falta de salud, la mala educación, los malos salarios, la inflación, todo ese tipo de temas, sin duda alguna, en una persona que quiere avanzar en un país como Honduras, afecta. Y no es de que nosotros decimos me rindo, no, no quiere decir de que nos rendimos, se quiere decir de que hay que ser realista y decir no se puede, aquí no se puede. Entonces, yo tengo un primo acá que él me dijo, él se llama Ramón Bonilla, él ya tenía un año de estar acá, no tenía un par de meses de estar acá, y yo le pregunté cómo estaba la situación. Entonces, él me animó, me dice, vos sabes que yo aquí te apoyo. Después se fue mi otro primo, Luis Bonilla, se vino para acá a Inglaterra. Ya cuando estaban los dos, yo ya me sentí un poco con más confianza y dije yo, lo intento en otro país me va a dar la oportunidad, que lamentablemente no mi país, sino que la misma gente de mi país no me permitió avanzar por los temas que ya mencioné. Entonces ahí tomo la decisión de venirme con mi amigo Mario, Mario Enrique Payet. Tomamos la decisión de venirnos juntos, ¿verdad? Porque él era camarógrafo de LTV también. Entonces lo platicamos y yo le dije, yo me voy. Y él me dijo, yo me voy también, porque no por el tema del salario, como lo menciono, sino por las pocas oportunidades que el país ofrece. Totalmente, y es importante plantearlo por la gran fuga de talento que se está yendo el país. Es innumerable la cantidad de amigos, colegas, están huyendo de Honduras. Podría mencionarte, no sé, Beltrán, Juan Carlos Paz, Jorge Rubio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opina Alberto Salgado de toda esta fuga de talento? Gente que se va, huye, inclusive. Yo soy una representación de ello. En efecto, por ejemplo, las personas, quiero hacer un paréntesis en todo esto. Sé de que en su caso, por su personalidad y por lo que usted ha representado en Honduras, muchas personas no entienden de que está el periodismo informativo, el periodismo noticioso y está el periodismo de farándula, que es el que usted ha pertenecido desde que usted comenzó su carrera periodística en Honduras. Y muchas personas por eso empiezan con una cantidad de ataques y todo eso, porque realmente no entienden de que esto existe. Así como existe aquí en Reino Unido, existe en Estados Unidos, existe en Honduras. En todo el mundo. Lamentablemente que en Honduras todos lo ven malo, la mayor cantidad de las personas a las que yo he visto en las redes sociales principalmente. Pero sí, en efecto, usted es uno de ellos. Le puedo decir otro amigo mío, Roger Rubio, que estaba en TN5, otra ex colega también, ex compañera de la carrera, Marcela Barrientos, que está en Barcelona también, que ella está en una radio allá. Juan Carlos Paz también, que él comenzó siendo, de hecho, mi jefe en LTV y después él se fue para Estados Unidos. Es lamentable porque somos personas que queremos hacer las cosas bien. Pero que Juan Carlos Paz lo contacté por una entrevista y se me corrió. Se me corrió, dijo, no, pero saludos a Juan Carlos allá hasta Miami, que seguramente está viendo la transmisión. Saludos.
No, lo que pasa es que Juan Carlos es una persona, o sea, una persona muy seria, muy Muy profesional. De serio. hecho, es una de las personas que más admiro yo en el medio periodístico porque él está en, bueno, él ha pasado, ¿verdad? En diferentes medios de comunicación en Estados Unidos y es muy profesional. Para que yo trabajé con él muy poco tiempo, pero fue suficiente para saber el talento de él. En efecto, todo este tipo de situaciones suceden y por eso existe esta fuga, como se le llama fuga de cerebro. Y algo muy importante, no solo en el periodismo, En también todas las ramas y ámbitos. en la mayoría de las carreras profesionales que existen en Honduras. Entonces sí, es un tema muy difícil y que lamentablemente yo soy una persona muy positiva, pero Honduras está en una situación sociopolítica, y lo llamo sociopolítica porque ya no se trata del tema económico, sino que los políticos tienen encerrado el país y tienen dominado el país, y son pocos nombres los que tienen dominado todo el país y que lamentablemente... Totalmente. La nación debe comenzar a analizar por qué sus talentos prefieren ir a levantar mierda a ser profesionales en su país. Qué cosa, ¿no? Pero es la realidad de no solo Honduras, toda Latinoamérica, pero en Honduras un poco más acentuado. Ahora, mi querido Alberto, pasa todas estas experiencias, decide emigrar a un nuevo país, a un nuevo idioma, a insertarse en una nueva sociedad. ¿Qué tal esa experiencia? También es una experiencia que hasta que uno no la vive, uno no la puede explicar. ¿Por qué motivo? Porque honestamente yo cuando estaba en Honduras llevé algunas clases de inglés en la universidad, saqué bueno, no saqué un diplomado, solamente cursé 3 meses de un diplomado en la Universidad Pedagógica de Inglés, que obviamente no lo terminé. Entonces yo traía una base más que todo, como quien dice, en la escritura, pero para comenzar, Reino Unido tiene dialectos y su forma de hablar es completamente distinta al inglés de Estados Unidos o el inglés de Canadá. Fue un reto también, pero a mí siempre eso, como le expliqué yo al comienzo, a mí los retos y todo eso me llaman la atención y yo dije, pues lo puedo lograr. Cuando yo llegué acá, comencé a trabajar en un restaurante como bartender. Me tocaba estar sirviendo tragos y todo eso, algo que yo en mi vida lo había hecho. Tener que encargarme de la limpieza del restaurante, también cosas así, pero yo le doy este ejemplo a las personas que salen a otros países y que quieren hacer lo que ellos hacían en su país, y es de que solamente nosotros mismos nos ponemos los propios límites. Es decir, si yo quiero ser periodista acá en Reino Unido, para comenzar tengo que hablar en inglés de un 90%, por decirlo así, y que sí, tengo que aceptarlo, he sido muy haragán en ese sentido, con esa gran cantidad de tiempo que hemos estado en cuarentena. No me he tomado el tiempo real para poder sentarme y empezar a escribir en inglés, sino que he estado practicando un inglés empírico, como el que se aprende cuando uno va a otro país y aprende porque lo escucha todos los días, pero no es porque nosotros nos sentamos a estudiarlo. Entonces, ha sido un reto muy bonito y de hecho, pues, han sucedido cosas increíbles que yo jamás me imaginé que me iba a pasar, como encontrar a mi prometida. Bueno, Alberto Salgado, siendo un hombre tan exitoso, salió de la universidad, comienza a trabajar en todos los medios más importantes, posteriormente decide emigrar al Reino Unido. Ahora vamos a hablar del corazoncito de Alberto Salgado. Llega y, como una telenovela mexicana, como una historia de amor, tú llegas y al corto tiempo te enamoras de una chica oriunda de la región europea. Cuéntanos acerca de esa hermosa experiencia. Sí, de verdad, como usted lo menciona, podríamos decirlo como una novela. Yo miré muchas novelas por mi abuelita, que está ahí en casa. Bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo también a mi familia, a mi mamá Eda, a mi papá José Alberto, a mi hermana Gladys Aguín y a mi abuela Emelina también, que me están viendo ahorita mismo. Saludos. Usted lo conoce también, el otro día estuvimos ahí en una videollamada, ¿no? Sí, como usted lo menciona, fue un tipo de telenovela y son cosas que a uno le pasan
hasta que uno se arriesga a hacer unas otras experiencias, ¿no? Cuando yo llego acá, estoy trabajando, de repente mis primos están en otro restaurante, uno de ellos trabajando como mesero, el otro trabajando de chef, y me dicen, hay una plaza acá para que vengas a lavar platos, ¿te interesa o no te interesa? Entonces yo le dije, claro que sí, lo más importante es que voy a estar con ustedes. Entonces me pasé a este otro restaurante y da la casualidad que la hija del dueño del restaurante, yo la conocí ahí en el restaurante. Un día nos invitaron, en este caso mi ex jefe y ahora pues mi suegro, nos invitaron a la casa de él. Y cuando yo llegué ahí, pues la conocí, empecé a hablar con ella y pues de ahí comenzó ¿verdad? Aquella Nació el amor. conexión. Y ¿sabe qué es gracioso? De que yo no hablaba ni una pizca de inglés. Ella bueno, ella nació aquí en Inglaterra, pero después a los 5 años ella se fue para Madeira, que es de donde es Cristiano Ronaldo. Los papás son oriundos de esta isla que se llama Madeira. Entonces ellos vivieron ahí 5 años, después estuvieron un tiempo ahí, después regresaron acá a Reino Unido. Pero yo no hablaba ni una pizca de inglés y estuve a puro traductor. Es que lo que le estoy diciendo, de que cuando uno quiere algo, uno busca los medios, ¿no? Y cuando decimos en el léxico popular, más cuando se trata de un culito, uno hace lo que sea. Ya hablando popularmente, sí, cuando se trata de un culito, uno tiene que buscar la forma de caerle, como decimos, y pues así fue, empecé a interactuar con ella vía Messenger, después vía WhatsApp, y ya después pues con mi inglés rebuscado que tenía, cuando estábamos de frente lo platicábamos y todo eso, y pues de ahí se empezó a dar esta comunicación con ella hasta que empezamos a hacer pareja ya con la chica, Elizabeth. Una espectacular historia de perseverancia. Total y absolutamente muchos se sentirán identificados en este momento. Mi querido Alberto, ya estamos llegando casi a la parte final, ya que Instagram únicamente nos permite 1 hora de transmisión. Ya para concluir, ¿qué mensajes envías para todas esas personas que en este momento están estudiando en la carrera de periodismo o estudiando cualquier carrera y en este momento se sienten tristes, solos, atrapados, desesperados, explotados, maltratados en su trabajo? Y te lo pregunto, ya que tú pasaste esta experiencia, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes que en este momento se van a sentir inspirados con esta transmisión? Bueno, hemos perdido un poquito el contacto, pero esperemos retornar nuevamente. Bueno, ahí está. ¿Me escuchas, mi querido Alberto? Sí, aquí estamos. Formulándote nuevamente la pregunta. ¿Qué mensaje le envías a todos esos jóvenes que en este momento se sienten tristes, solos, deprimidos, explotados, maltratados, que estudiaron para nada? ¿Qué mensaje le envías a ellos en este momento? En primer lugar, antes de que se corte la transmisión, pues yo preparé algo aquí, pues, con un cuaderno y un lápiz, para mostrar mi postura. Y es algo muy importante que los hondureños tenemos que estar claros. Esta es mi opinión respecto a lo que sucede en Honduras. Fuera juego. No es un tema político, no es que yo pertenezca a algún partido político, pero me duele saber que el dinero no está donde debería estar. Esa es la primera mensaje. Y el segundo mensaje es cárcel para periodistas y funcionarios corruptos. Creo que esta es la esencia del periodismo. Esta es la esencia que debe tener el periodista. Porque yo no puedo hacer un argumento aquí, solo platicar por platicar con un político. Hay que atacarlos. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué está haciendo con los fondos que nosotros de nuestras bolsas estamos pagando? Entonces, el mensaje para el periodista hondureño es que si bien es cierto las cosas están difíciles y que yo también pues fui amenazado por algunos gentes allá en Honduras por mi forma de pensar, repito, yo no pertenezco a ningún partido político, ni siquiera al Partido Libertad de Refundación, me considero oposición, nada más. Yo no estoy a favor de ningún otro candidato, estoy como una oposición. Así que el mensaje es claro, no se rindan. Yo logré lo que yo quería, pero dije, no puedo seguir avanzando más en este país y salí. Así que ustedes no se rindan, sigan adelante
Y cuando en el momento en que ustedes sientan que realmente no es en el lugar donde estén, como un día me dijeron antes de venirme, nadie es profeta en su tierra, así me dijeron a mí. Tuvimos que salir, pues, pero el mensaje es siempre salir adelante y cumplir sus sueños. Cumplí mi sueño, fui periodista en Honduras, hice lo mejor que pude, di lo mejor de mí, pero lamentablemente hay otras cosas que nos impiden seguir más adelante. Ahí está, un mensaje contundente y claro para todas las personas que están viendo la transmisión, la cual será retransmitida por Faranduleros HN y por VIP Sin Censura, y quien lo quiera tomar, adelante. Mi querido Alberto, ya para culminar, un mensaje para todas esas personas que han seguido tu carrera periodística, tu trayectoria, y para también los haters, porque hay muchas personas que han de decir, maldito Alberto, lo odio, qué bien le está yendo, desgraciado, perro, maldito. ¿Qué mensaje les mandas a esas personas negativas que les gusta joder? Yo les deseo siempre lo mejor, incluso a las personas que me atacan, porque ese tipo de cosas lo hace a uno más fuerte. Si usted lee libros, si usted ve películas, si usted ve a las personas que son los protagonistas y los atacan y les va mal al final, la mayoría de las películas terminan quedando bien porque aprenden de este tipo de situaciones. Y a las personas que están siempre pendientes de mí, yo les agradezco. Hay mucha gente que me escribe a Facebook, a veces los dejo ni siquiera en visto, sino que no leo los mensajes, pero es porque paso trabajando, paso en otras cuestiones acá. Les agradezco mucho. Y a estas personas que nos atacan, no quiero decir de otra cuestión como responderles como otro ataque o algo así, no, simplemente de que se necesitan, porque a veces estas personas, Ángel, nos dicen cosas que nosotros no vemos y que quizás estamos cometiendo algún error, y estos haters, como usted dice, nos dicen algo y de repente nosotros decimos, es cierto, estamos faltando en esto. Así que un mensaje positivo para todos, y pues sobre todo para la gente en Honduras, que sé que están pasando unas situaciones completamente difíciles. Lo mejor les puedo desear, y sobre todo en estos tiempos de Navidad. Así es, muchísimas gracias, mi querido Alberto, a todas las personas que estuvieron conectados permanente y continuamente en esta transmisión. Públicamente déjame manifestarte mi admiración, mi respeto hacia tu persona, tu profesionalismo, porque yo les diría a esas personas, busquen que nos pisen, pero todos tenemos personalidades distintas. Te admiro, te respeto, y muchas gracias por la apertura para esta entrevista. No, muchas gracias a usted, como se lo digo yo cariñosamente, Papi Ring, por haberme permitido de una u otra forma expresarme. Tenía hace mucho tiempo de no tener una interacción así con alguien de la farándula, o que alguna cantidad de personas pues nos estén escuchando. Quiero agradecérselo de verdad, y pues tal vez en un futuro hacemos otra entrevista ahí hablando de otros temas también que son muy importantes, ¿no? Total y absolutamente, mi amigo Alberto Salgado, periodista que se encuentra residiendo en el Reino Unido, Uxbridge. Toda la buena vibra y saludos por esa zona de Londres. Saludos, ahí nos vemos pronto. Esperamos que pase un poco esto de la cuarentena, y ahí nos vamos a chequear para hacer algo ahí, como una comidita o algo así. Excelente, mi amigo. Muchas gracias. Toda la buena vibra. Listo, Paperrín, cuídese. Gracias. Saludos. Saludos y gracias a todos por ahí. Gracias. Bueno, mi gente, esta ha sido una entrevista más en Chispeando Mierda. Recuerde, aquí no tenemos pelos en el culo ni en la lengua. Nos veremos mañana en una nueva emisión. Les adelanto que mañana tendremos a un personaje muy importante y muy influyente en los medios de comunicación, la farándula y la belleza. Así que esta fue una entrevista más, y hasta pronto. Saludos. Ponete vivo, papi.